En línea con nuestro columnista Martín Zuleta. Buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, Carlos. Saludos a la audiencia. Bueno, una semana larga y corta al mismo tiempo. Te voy a decir, ¿por qué larga? Y bueno, porque hemos tenido todo esto feriado a partir del jueves y recién reaparecemos el lunes con el primer día hábil, pero básicamente como no ha llegado todavía el fallo de la Corte, hay expectativa porque el martes hay reunión justamente, martes y jueves en el más alto Tribunal de Justicia de la Nación, y en el caso de San Juan tiene que ver con el tema central, si puede participar o no, según la Corte, el gobernador de San Juan, ¿no? Sí, como usted dice, hay expectativas. Los sanjuaninos estamos muy ansiosos, sobre todo quienes venimos siguiendo este tema, estamos muy ansiosos de que se resuelva la situación por parte de la Corte. Yo en lo personal estoy bastante expectante porque las distintas opiniones que uno va recabando, estoy perdiendo 99,99% contra uno, en el sentido de que con un criterio puramente jurídico y haciendo un análisis jurídico he venido sosteniendo sobre que a mi entender el gobernador tiene que ser habilitado conforme a la regulación constitucional de la provincia de San Juan. Así que vamos a ver si tienen razón el 99,99% de quienes opinan sobre esto o yo. Claro, no, acá estamos frente a una interpretación, ¿no? Y en ese sentido usted siempre ha dicho que para usted, conforme a cómo se venía tratando el tema, tenía muchas chances de continuar participando, que es el sentido también de lo que está viendo seguramente Uñac, ¿no? Sí, uno siempre tiene la esperanza. Bueno, cuando uno trabaja como abogado siempre trata de ver cómo van a razonar los jueces los distintos casos y cómo van a aplicar la ley, concretamente ese caso. Y yo entiendo que esta cuestión sobre la habilitación o no de Sergio Uñac tiene mucho que ver con poder, digamos, entender la génesis constitucional, es decir, la Constitución de la provincia de San Juan, a la vuelta de la democracia, estableció una regulación respecto de la elección del gobernador y del vicegobernador, con un artículo 175 que en la parte final sostenía claramente digamos, la prohibición de la reelección tenía que ver en definitiva con que el vicegobernador y el gobernador no podían sucederse y en la reelección. Hasta estamos hablando que la limitación constitucional hablaba de esa imposibilidad, y cuando en el 2011 se hace la enmienda constitucional, no solamente se estableció la posibilidad de un periodo más para el gobernador y el vicegobernador, sino que se le suprimió esa parte del artículo en donde creo yo que es la clave fundamental para lograr obtener la habilitación. Eso no significa que me parezca bien, significa que así está regulado constitucionalmente, y bueno, debería trabajarse en un futuro para evitar estas cuestiones. Es decir, puede suceder eso de la habilitación y da lugar a que definitivamente se arregle el tema, como no ha pasado en Tucumán. En Tucumán el planteo era qué pasa a futuro, ¿no es cierto? Porque al parecer así están planteadas las cosas. Pero volviendo al tema nuestro, de nuestra condición, hay que resolverlo en esa modificación que hizo justamente Gioja, y que además puede haberle hecho siempre pensando en el artilugio de la continuidad, ¿no? Sí, uno siempre tiene que pensar que en política nada es inocente, ¿sí? Y en política nadie da un paso sin pensar sus consecuencias y sin tener en vista, obviamente, todo lo que significa la política, porque hay algunos que entienden la política de una manera muy maquiavélica, que es, la entienden como la forma de acceder al poder, de mantenerse en el poder y de acrecentar el poder. Y en ese sentido creo que la enmienda constitucional estuvo mirada en ese aspecto, en que el Partido Justicialista pueda indefinidamente
retener el poder en la provincia de San Juan. Y creo que hay que ir hacia un sistema constitucional que sea más saludable para la democracia, y en ese sentido nosotros con Marcelo Arancibia apoyamos claramente esas propuestas de reformas institucionales, entre las que estaba presente la eliminación de la reelección, ya no volver a una reelección, a una única reelección, sino directamente eliminar la reelección, para llevar a la provincia de San Juan en el andén institucional saludable que entendemos nosotros que entró Mendoza, por ejemplo, o Santa Fe, que prohíben las reelecciones, y uno ve que son provincias que desde lo institucional se manejan muy bien, y también entendemos que esa limitación a un solo periodo desde lo institucional también mejora la gestión del gobierno, porque tenemos a un gobernante que está concentrado exclusivamente en la gestión de gobierno y no en los procesos electorales. Creemos que esa es la solución, pero bueno, lamentablemente, en virtud de los resultados electorales de hace 2 domingos atrás, todo este discurso de reforma institucional ha quedado en el vacío, tanto lo que proponen los reguismos como lo que propone Marcelo Arancibia y la oposición en general, porque ya tenemos una Cámara de Diputados conformada, que va a ser muy difícil avanzar en estas reformas institucionales sin acuerdo del justicialismo, que siempre se ha mostrado más proclive a estos diseños constitucionales que permiten una perpetuación en el poder. Así que creo que en ese sentido vamos a tener que seguir esperando los sanjuaninos para hacer verdaderas reformas institucionales. Entonces, Martín, a la espera de definiciones nacionales en este caso, y seguramente vamos a estar hablando en la semana de este tema, porque prácticamente los tiempos se van acortando, y bueno, es difícil por lo menos predecir lo que vaya a suceder. Lo estamos diciendo por un lado o por otro, usted tiene mucha gente que piensa distinto a usted, pero lo importante en esto es ver de qué manera el futuro político democrático en San Juan vuelve a la normalidad, con aquella idea que alguien dijo, no sé si fue Marcelo Arancibia, acerca de que esto en San Juan habría que establecer, como es en Mendoza, como es en Santa Fe, es decir, un solo periodo. Bueno, este sería el ideal para que sea mucho más competitivo y tenga mucho más, que el gobernante que llegue se va a preocupar, que le rinda esos 4 años para poder no tanto pensar en la reelección, sino en cómo gobernar un estado provincial como en el caso nuestro, ¿no es cierto? Claro, es así como usted dice, y más allá de lo que resuelva la Corte, sí tenemos que entender que de la resolución también van a depender las responsabilidades institucionales, y le digo esto ¿por qué? Porque apenas tengamos el fallo, si el fallo es favorable para el gobernador, va a caer un gran peso sobre la oposición que ha judicializado esta cuestión y toda esta crisis institucional en la que ha entrado la provincia de San Juan, y todo este revuelo con este hartazgo del electorado en llevar ya muchísimo tiempo inmerso dentro de un proceso electoral, va a caer ese peso sobre la oposición. En cambio, si se lo inhabilita al gobernador, creo que ese peso va a caer fundamentalmente sobre el oficialismo y sobre el gobernador, que ha llevado esto, en definitiva, a ser visto por la sociedad a un extremo de un capricho personal que evidentemente no tenía respaldo legal, ¿sí? Así que también es muy interesante la resolución desde esa perspectiva. Yo creo que hoy el fallo de la Corte va a potenciar las chances del gobierno o va a potenciar las chances de la oposición según como salga. Si la Corte sostiene que Uñac no puede ser candidato, va a potenciar las chances de la oposición, porque todo el peso de todos estos inconvenientes y todo este hartazgo social va a caer sobre el oficialismo. Pero por el contrario, si la Corte lo habilita a Sergio Uñac, toda la responsabilidad sobre esta crisis institucional va a caer sobre todo en los hombros de la oposición, y eso va a determinar digamos un peso en el electorado al momento de concurrir a las urnas para elegir al próximo gobernador. Y por otro lado también está lo procedimental o lo formal, que no podemos perderlo de vista. ¿Cómo vamos a encauzar nuevamente este proceso electoral una vez que esté el fallo de la Corte? ¿Cómo el Tribunal Electoral va a disponer que se sigue, si se va a seguir adelante con el calendario electoral? Cosa que yo lo veo muy improbable, en el sentido de decir que, bueno,
después del fallo de la Corte tenemos que ir a las urnas a los 4 días porque el Tribunal Electoral había suspendido el comicio. Es decir, cuando hablamos de suspensión en términos jurídicos estamos hablando de un plazo que se viene cumpliendo, que se detiene en un momento, pero que después continúa por el resto de los días que le están quedando al proceso eleccionario, que serían 4 días. Me parece muy improbable que después del fallo de la Corte votemos a los 4 días. Creo que ahí el Tribunal Electoral va a desdecirse de lo que dijo en un momento con la cautelar y le va a entregar, digamos, la posibilidad al Poder Ejecutivo Provincial de volver a efectuar una convocatoria, y esa convocatoria tiene que hacerse dentro de los procesos que están previstos en el Código Electoral, que habla de 30 días de campaña electoral. Y por otro lado, si esto llega a ser desfavorable para UNIAC, también vamos a tener, y se está hablando, de que el oficialismo va a volver a ser como una nueva convocatoria para cubrir esos cargos electivos de gobernador y vicegobernador. O sea, hay toda una cuestión que realmente no podemos develarla en este momento, pero que va a depender también del Tribunal Electoral. Si el Tribunal Electoral, una vez que está el fallo de la Corte, le devuelve al Poder Ejecutivo Provincial la potestad de poder convocar nuevamente a la elección, y bueno, ahí nos vamos a encontrar con algunos interrogantes y con algunas cuestiones que van a ser interesantes, porque desde mi punto de vista, si sucede eso, la convocatoria que debe hacer el Poder Ejecutivo tiene que ser conforme al Código Electoral, que establece ciertos plazos, y ahí estamos hablando de una elección que por lo menos va a tardar aproximadamente 40 días en realizarse después del fallo, ¿sí? Claro que sí. En cambio, si el Tribunal Electoral ordena, como dijo anteriormente, el cumplimiento estricto de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la cautelar, y a los 4 días del fallo vamos a tener que ir a las urnas. Me parece improbable ese escenario, ¿sí? Claro que Así sí. que es muy interesante esto también para comprender la profundidad de la crisis y la profundidad y la gravedad de lo que ha sucedido en San Juan. Claro que sí. Nuestro columnista Martín Zuleta en este día sábado, 27 de mayo, en este programa Los Intocables. Gracias, Martín, por estos minutos. Buen fin de semana y a comer lentejas, que está lindo el día. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Nosotros nos vamos, Tony. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar el sábado que viene. Gracias. Chao.